Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios de la Confesión de Fe de Westminster. Habíamos empezado el domingo anterior en el capítulo 1, titulado de las Sagradas Escrituras, y vimos el primer punto. El día de hoy vamos a ver de los puntos 2 al 5 del mismo capítulo. Oremos para comenzar. Gracias, Padre, por esta mañana que permites que tu pueblo se reúna con el único afán, Señor, de escuchar tu palabra y de glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea esa espada de doble filo que traspasa nuestros corazones, que transforma nuestras vidas, que cambia la manera en que pensamos y actuamos, Señor. Te pedimos, Padre, que por medio de estos estudios tu iglesia sea edificada y cada vez más conforme al carácter de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El segundo punto de la Confesión de Fe de Westminster del capítulo 1 dice así: bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de la fe y de la vida. Estos libros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, que están divididos en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, que están divididos en los Evangelios, las epístolas de Pablo y las epístolas universales. El punto 3 dice así: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. El punto 4 dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o de la Iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Este punto es muy importante porque debemos estar seguros de que la Biblia es el testimonio de Dios mismo y que fue escrita por inspiración divina. Como lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El quinto punto dice: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. En estas secciones de la confesión vemos que nos enseñan algunas verdades. Primero, que a causa de la condición perdida del hombre, Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad a través de un proceso histórico.
Segundo, que por buenas razones ha dejado un registro permanente de esta revelación. Tercero, que ahora está completo. Cuarto, que está comprendido en los 66 libros canónicos. Y quinto, que es evidente dado que son inspirados, lo cual no sucede con otros escritos. Una pregunta importante surge en este punto. ¿Cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos estar seguros de que solo este libro es la palabra de Dios? Podemos estar seguros de que es la palabra de Dios por medio de la evidencia que lo comprueba. La evidencia más importante es la evidencia interna, es decir, la propia palabra de Dios da evidencia de sí misma de ser la palabra de Dios. Revisemos algunas partes de esta evidencia. Primero, el Antiguo Testamento afirma ser la misma palabra de Dios. Por ejemplo, David dijo en 2 de Samuel 23:2, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Segundo, los escritores del Nuevo Testamento aceptaron por completo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 4, 24 y 25 dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David. Y continúa. O como dijo Lucas, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo, como lo prometió por medio de sus santos profetas. En Lucas 1, 68 al 70. Cristo y sus apóstoles constantemente citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, como por ejemplo en Mateo 5, 18 o en Juan 10, 35. 3. Cristo les promete el Espíritu Santo a sus apóstoles para que también pudieran escribir las escrituras del Nuevo Testamento, como lo dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. También dice en Juan 15, 26, 27, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. 4. Más tarde los apóstoles recibieron el cumplimiento de esta promesa en Hechos capítulo 2. Y así ellos podían decir, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:8. Y en Primera de Corintios 2:13 dice, hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 5. Los apóstoles trataban sus escritos mutuamente como la palabra de Dios, colocándolos al nivel del Antiguo Testamento, como 2 de Pedro 3:16. 6. La Biblia contiene predicciones acerca de eventos que luego se cumplieron. Daremos algunos ejemplos. Con respecto a Cristo, el Mesías, el tema más importante de la profecía, encontramos las siguientes predicciones. De la nación, tribu y familia de la cual iba a provenir. Del lugar de su nacimiento, de que iba a nacer de una virgen, de que sería un profeta, que sería un sacerdote, que sería un rey, que sería odiado y perseguido, que entraría a Jerusalén montado en un asno, que sería vendido por 30 monedas de plata, que sería traicionado por uno de sus amigos conocidos, que sería abandonado aún por sus discípulos, que sería acusado por testigos falsos, que no imploraría su juicio, que sería burlado, escupido e insultado, que sería azotado y crucificado, que sus perseguidores le ofrecerían vinagre y hiel,
que romperían sus ropas y que rasgarían sus vestimentas, que sería burlado y traspasado, que ni un hueso sería quebrado, que moriría con malhechores y sería sepultado con los ricos, y muchas más podrían ser añadidas. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo. Séptimo, nunca se ha demostrado que la Biblia se contradiga. A pesar de que fue escrita por muchos profetas y apóstoles distintos, en lugares distintos, en tiempos distintos, bajo circunstancias y costumbres muy distintas, nunca se contradice. Muchas personas dicen que la Biblia se contradice, pero nadie aún lo ha podido comprobar ni en una sola instancia. También hay evidencia externa, la cual es subordinada, pero importante. Primero, la Iglesia a través de los siglos ha reconocido la Biblia como la palabra de Dios. Esto no puede ser una prueba primaria, puesto que la Iglesia puede equivocarse y a menudo ha errado. Aún así, es un hecho sobresaliente que la Iglesia, aún en sus momentos más oscuros, ha reconocido la Biblia como la palabra de Dios. Y segundo, la Biblia ha sido sometida a un cuidado especial de Dios para que se haya preservado como ningún otro escrito sobre la faz de la tierra. De esto hablaremos más adelante en la sección 8. Pero si las Escrituras son la palabra de Dios, entonces obviamente debe contener una autoridad divina dentro de sí misma. Y si poseen dentro de sí mismas autoridad divina, entonces no pueden y no necesitan depender de nada más salvo Dios. La Iglesia Católica Romana dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero también dice que la certidumbre de esto recae sobre el testimonio de la Iglesia. Así el Catecismo de Baltimore declara que es solo por medio de la tradición preservada en la Iglesia Católica que podemos saber cuáles son las escrituras de los tiempos pasados que son inspirados y cuáles no lo son. Según Roma, es mucho más importante lo que diga Roma de la palabra de Dios que lo que diga Dios de su palabra. Las escrituras necesitaban una garantía de autenticidad. Solo la Iglesia podía dar esa garantía. Sin la Iglesia no puede existir. Noten que Roma no duda en decir que Dios no puede garantizar su propia palabra. Solo el hombre en colectividad, la Iglesia lo puede. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura encima del Creador? Incluso a veces los protestantes han hecho lo mismo inconscientemente. A menudo ha sucedido en el trato de los cristianos con los no creyentes. Por ejemplo, tratamos de dar evidencias científicas de que es la palabra de Dios, de cómo ha sido conservada, de la arqueología, etc. Estas evidencias no están mal en sí mismas, pero estamos poniendo al hombre como juez sobre la palabra de Dios, tratando de que el hombre sea quien verifique o que dé garantía de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tiene valor por sí misma. Dios es quien da garantía y seguridad y validez de su propia palabra. El hecho es que no pueden probar que la Biblia es la palabra de Dios utilizando algo externo, sino a Dios mismo. Esto no significa que el testimonio de la Iglesia sea nulo. La Iglesia puede resaltar que la Biblia es la palabra de Dios, pero esto es solo posible porque es la palabra de Dios, porque ya exhibe en todas sus partes las excelencias que le pertenecen a la palabra divina. Y aquí es donde surge otra pregunta. Si las Escrituras manifiestan ser divinas, ¿por qué es que no resulta en fe en todo aquel que es confrontado con ella? La respuesta es que no todos los hombres tienen la facultad perceptiva necesaria. La evidencia es algo, pero la habilidad de percibir y entender es algo muy aparte, como nos lo hace recordar 1 Corintios 2:14. El efecto del pecado es tal que no solo ciega la mente del hombre y la hace insensible a la evidencia, sino que también hace que el corazón del hombre sea completamente hostil a la evidencia.
Es sólo cuando Dios da el espíritu de sabiduría que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, como lo dice Efesios 1:18. Pero hay algunos que permanecen en su necedad, como nos lo dice Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos la has dejado por escrito para poder leerla, escudriñarla, guardarla en nuestros corazones. Gracias porque la has conservado íntegra a lo largo del tiempo. Pero sobre todo, gracias, Señor, por habernos hecho nacer de nuevo y hacer que nuestros ojos sean abiertos para entender tu palabra. Gracias porque nos das la fe para confiar en ella. Qué preciosa bendición que tenemos, Padre. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén.